Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales, programa de reflexión bíblica con el propósito de conocer la Escritura y conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, somos salvos. ¿Salvos de qué? Pues hombre, amable televidente, la historia que tuvo principio tendrá fin. Entonces la salvación tiene que ver con los tiempos del fin. Hay dos tipos de fin, ¿no? El fin personal, cuando usted o yo partimos de aquí por la muerte, ya muchos han llegado a ese fin personal. Y un fin general, que es el fin de la historia. La vida es eterna, hay salvación eterna y hay condenación eterna. El que usted crea o no crea no afecta absolutamente nada a esa verdad. Nosotros, los que conocemos a Jesús y el Evangelio, tenemos como propósito el de anunciarle a la gente buenas noticias. ¿Cuál? Cuando le llegue su fin particular, que usted muera, tenga definida su fe en Jesús para la salvación. O cuando venga el fin general de la historia, tengamos también no que huir de la presencia de Dios, sino esperar sus promesas en Él. Ahí está en la Biblia, en la pantalla de televisión, el texto que usaremos hoy para que entendamos que somos más que vencedores por nuestra fe en Jesús. Es la primera epístola del apóstol Juan, no es el Evangelio, ahí dice Primera de Juan. En el capítulo 5, versos 1 al 6. La fe que vence al mundo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, valga repetirlo ahora, que nos ocupamos de unas citas bíblicas que aparecen en el orden que se ha establecido para leer la Biblia dentro de una división que se hace para darle vuelta a todo el texto bíblico en 3 años. Entonces, de ahí tomo esa porción, Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso el propósito básico de este programa, Signos Vitales, es que usted crea que Jesús es el Cristo. Cristo es una palabra griega que en español es enviado. Todo aquel que crea que Jesús es el enviado del Padre, el enviado de Dios o el Mesías, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él le ama. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence el mundo. Aquí hay una ecuación interesante que me gustaría plantearle a los queridos y amables buscadores, inquietos de estos temas, y a los televidentes. La más grande inquietud que la gente tiene y se plantea es si van o no a conocer a Dios, o dicho de otra manera, ¿se puede conocer a Dios? Y muchos dicen que, bueno, que Dios no existe o que Dios es una invención del hombre. Pues, de verdad, yo lamento mucho que haya gente que tiene que ver para creer. Dios existe y se ha revelado.
Y una de las revelaciones más maravillosas de Dios es la misma naturaleza, lo que vemos. Ahora el hombre ha dado una falsa explicación para entender lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Y es que eso fue producto de miles de millones de años en un proceso de casualidades, azar y coincidencias infinito e interminable hasta que se formó lo que vemos nosotros como la naturaleza que conocemos hoy. Quiero decirles de una vez, ustedes que piensan así tienen más fe que yo. Yo no pienso que eso fue así. Miles de millones de años, primero. Segundo, miles de millones de coincidencias, azar, suerte y probabilidades hasta encontrar un lenguaje, un idioma y un ser tan maravilloso como el ser humano. Ustedes tienen más fe que yo, se lo reconozco. O no más fe, no, ustedes tienen más ingenuidad por la terquedad de no hacer la ecuación más sencilla. ¿Cuál? Dios existe y se reveló, se dio a conocer en Jesús. Verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el enviado de Dios, ese es el que vence el mundo. Así que entonces yo podría decirle, amable televidente, que todas sus búsquedas terminan cuando usted y yo hacemos una ecuación, Dios igual a Jesús. Esa es la ecuación que hay que hacer. Y esa fe en que Jesús es el enviado de Dios es la que vence el mundo. Ahora yo le podría definir fe. Fe no es un salto al vacío, eso no es fe. Fe no es confiar en tal santo o tal devoción, eso no es fe. Fe es entender que Jesús es Dios, eso es la fe. La Biblia fue escrita con ese propósito y yo le invito a que nos encontremos en la próxima reflexión donde yo quiero elaborar un pensamiento y es, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Para que miremos dos propósitos claros que ella tiene en su formación, en su intención y en su constitución. Así que mis queridos amigos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son liberadores. Cuando Dios da instrucciones en su ley, es porque conoce cómo nos diseñó, porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Él. Y si hacemos caso a sus instrucciones, entonces disfrutaríamos mucho de la vida que Él es quien nos la ha entregado. Pero ¿qué hacemos si cerramos este texto, lo ignoramos y tratamos de inventar nuestras propias maneras o instrucciones de vivir? Fracasamos. Hemos fracasado, estamos fracasando y fracasaremos. Fracasamos en el pasado, hemos fracasado hoy en todas nuestras empresas y si no decidimos volver los ojos a Dios, fracasaremos en el futuro inmediato y eterno. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Esa es la pregunta del verso 5 de esa primera epístola de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la fe que vence al mundo. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y fe es creer que Jesús nos visitó de parte de Dios, que Dios estaba visitándonos en la persona de Jesús, que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. Y esa fe en Jesús vence el mundo. Yo podría hoy entonces decirle
sin ningún temor de equivocarme, bienvenido a la fe de Jesús para que usted y yo seamos vencedores. Vencimos en el pasado porque Cristo pagó por nuestro pecado. Vencemos en el presente porque el Espíritu de Cristo fortalece nuestra vida diaria. Y venceremos en el futuro y por los siglos de los siglos porque Él ofrece salvación y vida eterna. Venga Jesús, busque una Biblia y tenga para usted el signo vital de fe, perdón y trascendencia.